A la Universidad de Lima y la Escuela de Ingeniería le da la bienvenida al evento Miércoles de Ingeniería, que tienen esta oportunidad del conversatorio Estética e Informalidad. Nos acompañan en esta oportunidad Jaime Bailón, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, con estudio de posgrado en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Junto con Alberto Nicoli, es autor del libro Chicha Power, El marketing se reinventa. Es profesor en las facultades de Comunicación y de Derecho en la Universidad de Lima e investigador del Instituto de Investigación Científica de esta universidad. También nos acompaña Cristina Dreyfus, quien es arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es magíster en Ciencias con mención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en Arquitectura, Teoría y Proyectos en la Universidad La Sapienza de Roma. Es docente en la Universidad de Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Investigadora en temas de arquitectura, ciudad, estética e informalidad. Para iniciar la presentación, cedo la palabra al profesor Jaime Bailón. Comenzamos. Hace más o menos 5 años publicamos con Alberto Nicoli el libro Chicha Power, El marketing se reinventa, y era básicamente el resultado de haber examinado las estrategias de comunicación y marketing que grupos de cumbia, de chicha habían desarrollado, que eran muy imaginativas, muy creativas y que lograron consolidar esta corriente musical en nuestro país, con muy bajos recursos además, ¿no? Entonces, muchas de estas experiencias son las que un poco les vamos a transmitir o les voy a transmitir en esta tarde, ¿no? Uno de los fenómenos sociales que le cambiaron el rostro al Perú fue la migración, ¿no? La migración no solo son desplazamientos, sino también son sincretismos, cruces, mezclas. Tenemos otro país producto de estos procesos, ¿no? Entonces, tenemos el Perú de las combis, que es posiblemente el lado menos amable, ¿no?, de este fenómeno, pero también tenemos el plato de los 7 colores, ¿no? Uno al comienzo puede decir, uy, no, pero justo los restaurantes más exitosos son los que de alguna manera han hecho, han explotado este fenómeno de cruces, de mezclas. Le ha cambiado tanto el rostro al Perú, los procesos migratorios, que hay una suerte de pregunta que yo suelo hacer a mis estudiantes: ¿cuántos de los presentes tienen los 4 abuelos limeños? Y no suele levantar la mano casi nadie, o solo 1 o 2 personas, ¿no? Y siempre nos tomamos un selfie con ese limeño mazamorrero, que es una suerte de especie en extinción que casi ya no existe, ¿no? Estamos a puertas, obviamente, de un país distinto. Resultado de este proceso se formaron 3 países del proceso migratorio: el Perú formal, el Perú informal y el Perú delincuencial, ¿no? Para graficarlo y no meternos en honduras sociológicas, la Universidad de Lima podría ser un enclave del Perú formal. Si sales a la puerta y te ves al tío Guasa y sus sobrinos vendiendo golosinas, ese es el Perú informal, ¿no? Subes por el puente y te asaltan y te roban tu celular, ese es el Perú delincuencial, ¿no? Y estamos conviviendo con esos países, con esos Perús. A mis estudiantes de comunicación y marketing, no solo en esta universidad, sino en la Universidad de San, cada vez que piensen en su público, estamos acostumbrados a pensar, mi público por nivel socioeconómico, el A, B, C, D, pero se olvidan que hay un A en el Perú formal, hay un A en el Perú informal y hay un A en el Perú delincuencial, ¿no? El A en el Perú formal sería, pues, de repente, ¿no?, el gerente de algún banco. El A en el Perú informal, el dueño de Orión, ¿no?, la empresa de combis, ¿no? Y el A en el Perú delincuencial, bueno, pues el clan Oropesa, ¿no? ¿No? Y la clase baja del Perú formal, bueno, la gente que se encarga de vigilancia, pero que tiene su CTS, tiene vacaciones. La clase baja del Perú informal, cobrador de una combi. Y la clase baja del Perú delincuencial, el sujeto que te arrancha, pues, la cartera, ¿no?, el carterista, el dealer, ¿no? Eso, los que de alguna manera se dedican a la delincuencia, al menudeo. Entonces, son 3 países en uno. Y no es que estén divorciados, sino conviven, coexisten, están ahí relacionándose de manera estrecha. Yo tuve un cliente que es el dueño de una constructora, un señor bien formado, una buena persona, y él me dice que cuando tiene que hacer una construcción se tiene que sentar con un delincuente para de alguna manera le dejen hacer la obra, ¿no? Tiene que negociar, es decir, están estrechamente conectados. Y es curioso que los manuales de marketing, de investigación de mercado, no se haga esa distinción, ¿no? Ese es el resultado de estos procesos migratorios. Este es el tipo de Perú que tenemos. Lo terrible es que posiblemente el Perú delincuencial cada vez está creciendo más, ¿no? Bueno,
El objetivo de la investigación es centrarnos en este país informal y desarrollar un poco las estrategias de comunicación que los grupos chicha de alguna manera gestaron a raíz de estos procesos migratorios que les mencioné hace un instante. La chicha fue de alguna forma la banda sonora de la migración, ¿no? La que acompañó esos desplazamientos de poblaciones de la sierra a las grandes ciudades de la costa. Uno de los grupos con el cual de alguna manera se gestó todo este proceso es los pacharacos. No sé si de repente la expresión es muy usada, pero fue un grupo de música huancaíno que en los años 60 comenzó a tocar el huayno de una manera no muy común para la época, ¿no? Es decir, era un huayno más rápido, además utilizando instrumentación, en algunos casos eléctrica, ¿no? Otro grupo que le va a seguir, también en los años 60, son los Destellos, ¿no? De Enrique Delgado, que sí hacía cumbia, pero utilizando instrumentación electrónica, cumbia colombiana, pero con instrumentación electrónica, ¿no? Igual que en la selva, Juaneco, que es muy conocido gracias a Bareto, ¿no? Que también hicieron una fusión, ¿no? De los ritmos tropicales, psicodelia, ¿no? Y ritmos amazónicos de la zona. O sea, si se dan cuenta, hay una pista que acompaña a todos estos grupos, todas estas bandas, son las mezclas, los cruces, ¿no? Pero donde estas mezclas y estos cruces se van a acelerar, se van a exacerbar todavía de forma más intensa, es con la aparición de Chacalón, ¿no? Chacalón en los años 70, con el grupo Celeste, lanza esta canción que fue una suerte, uno de los grandes mega hits de los grupos chicha de la época, el provinciano, que inclusive está en el disco Cumbia de Bareto, es muy, muy célebre, y él lo que hace es esta cumbia costeña, la va a guainar, ¿no? Entonces, utilizando la instrumentación del rock. Se dice que con Chacalón, de alguna manera, la chicha obtiene carta de ciudadanía en la ciudad de Lima. Pero los que hacen posible que el ritmo se extienda a nivel nacional son los chapis, ¿no? Esto ya estamos hablando en los años 80. La corriente fue tan fuerte que un conocido de ustedes, Lucho Quequesana, además egresado de esta casa de estudios, él durante esa época vivió en Huancayo, justo en el periodo en que se inauguraba la chapimanía, y me dice que, o sea, para él reconocer el fenómeno era parte de su cotidianidad y eran tan populares que cuando él vio aquí en Lima a grupos de música a través de videos, de los Beatles, los Rolling Stones, él dice, oiga, eso no es nada comparado a lo que yo vi con los chapis en Huancayo, ¿no? Y cómo esa corriente se extendió a nivel nacional. La pregunta es, ¿cómo estos grupos, con pocos recursos, desde prácticamente la marginalidad, lograron extenderse y consolidarse como la corriente musical más poderosa del Perú? No sé, de repente muchos de los aquí presentes no conocen, pero uno de los empresarios de comunicación más exitosos de los últimos tiempos es Higinio Capuñay. De repente nadie conoce el nombre. Él es el dueño de Radio Exitosa y los periódicos Exitosa, La Caribeña, ¿no? Y justo él hizo fortuna difundiendo este tipo de música, ¿no? Entonces, pero también empezó como una pequeña empresa. Entonces, lo que vamos a relatarles de manera breve es qué estrategias ellos implementaron para lograr extenderse. Yo suelo escuchar con mucha frecuencia a los grupos de rock, a los grupos de música criolla, lamentándose de la falta de apoyo de las emisoras. Bueno, los chicheros no tenían ningún apoyo, o sea, nadie quería propalar su música, ¿no? Es más, decir que escuchabas música en los años 80 era prácticamente que seas candidato pues a que te hagan un lado, que te consideren pues marginal. Ninguna radio en FM quería colocar esta música. Entonces ellos desarrollaron un conjunto de estrategias que prácticamente hoy en día se estudian en muchas escuelas de negocio, ¿no? Pero ellos de alguna forma las inventaron en los años 80, ¿no? Vamos a ver en qué consistió estas estrategias que ellos van a implementar. Todo el mundo que ha llevado algún curso de marketing o publicidad conoce estas famosas 4 Ps, ¿no? El producto, el precio, la plaza, la promoción. Bueno, los chicheros se dieron cuenta muy pronto que en el caso del producto no podían seguir sosteniendo el negocio de la industria musical con los discos. Ya en los años 80 había un fenómeno de piratería muy fuerte con la invención del cassette, que de repente ustedes no conocen, pero
Mucha gente no compraba los discos, grababa los discos en que sus padres posiblemente han hecho eso, en una forma de piratería y se vendía cualquier cantidad, ¿no? ¿Qué hicieron los chicheros en los años 80? Mientras que los músicos de rock, los músicos de salsa decían no a la piratería, y lo siguen diciendo hasta el día de hoy. Ellos dijeron, combatir a la piratería es prácticamente imposible, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es convertir a los piratas en nuestros aliados, ¿no? Y lo que hicieron fue que ya no iban a ganar dinero con la venta de los discos. Estas son las primeras portadas de discos de Chicha, ¿no? Uno de los chapis, el otro de los feos de la Oroya, ¿no? ¿Cómo es que los convirtieron en sus aliados? Hicieron lo siguiente. Vamos a hacer que el negocio de la música no se sostenga con la venta de los discos, sino con los conciertos. Entonces, mientras más nos pirateen, más gente puede ir a los conciertos. Yo les aseguro, chicos, que en este momento en algún lugar de Lima debe haber un concierto de música chicha, ¿no? O cumbia, ¿no? Tocan casi todos los días, tocan 3 o 4 veces. Por ejemplo, cuando hubo la Feria del Hogar, se volvió a actualizar la Feria del Hogar, no sé si escucharon esto. El grupo más exitoso, el único grupo que pudo llenar la Feria del Hogar fue Corazón Serrano, ¿no? No lo hizo ni James, no lo hicieron las orquestas, no, Juan Diego Flores, ninguno pudo llenar la feria, solo fue Corazón Serrano. Pero no fue la única presentación de Corazón Serrano, tenía 3 presentaciones el mismo día, ¿no? O sea, la base del negocio para ellos es el concierto y la venta de licor, ¿no? Entonces ellos ganan con eso, no ganan dinero con la venta de los discos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando tenía la edad de ustedes y estaba haciendo una investigación en la Facultad de Comunicaciones, nos encargaban escuchar una emisora durante un día. A mí me tocó escuchar una radio de Chicha, en esa época era la Radio Inca, y los locutores de Radio Inca mandaban saludos a la gente que pirateaba los discos, ¿no? Entonces, gente sacrificada que en el sol, en la lluvia, difunde nuestra música, no, para ellos esta canción. Dudo mucho, pues, que, no sé, Pedro Suárez Vértiz o cualquier cantante de pop o de rock peruano vaya a mandar saludos, pues, a quien se supone que te está robando, ¿no? Pero para ellos más bien era su canal de distribución. Chicos, si hoy en día vienen grandes bandas de rock a nuestro país, es porque ahora la piratería se ha extendido, la gente descarga música, entonces muy pocos compran música. Entonces tienen que, o de alguna manera, si quieren obtener algún tipo de beneficio, tienen que hacer conciertos. Bueno, los chicheros se dieron cuenta hace mucho tiempo que el negocio de la música tenía que cambiar. No, pero esto de vender experiencias es algo que también se puede extender a cualquier tipo de negocios, ¿no? Siempre les pongo como ejemplo, ahora que tenemos de vecinos a la gente de Starbucks, ¿no? ¿Por qué pagas 12 soles por un café que te cuesta un sol en la cabañita? Es café, y es un café más aguado el de Starbucks, ¿no? Pero ¿por qué pagas esto? Pagas por experiencia, ¿no? La gente paga por eso, ¿no? Por sentirte cosmopolita, por sentirte que estás en Nueva York, ¿no? Estás en la Universidad de Lima, ¿no? Y es café, ¿no? Entonces, las grandes empresas se han dado cuenta que si quieren hacer dinero, es decir, el producto físico pasa a un segundo plano. Lo que hay que darle a la gente son experiencias. Pero curioso, ¿no? Los chicheros fueron los primeros en darse cuenta que la experiencia era primordial. Entonces, conciertos. Esa fue de alguna manera el caballito de batalla. Otro elemento, otra variación que también los estrategas de marketing, de publicidad aprendieron de los grupos, o aprendimos de los grupos de chicha, los promotores de chicha, de cumbia, fue el precio, ¿no? Es decir, en lugar de pensar en un precio único, vamos a pensar en precios variables. Los chicheros no cobran igual si se trata de una gran fiesta patronal, ¿no? O de un gran centro comercial para una presentación, que si se trata después de un mercadito callejero, ¿no? Es el mismo servicio, pero tienen precios variables de acuerdo a las posibilidades del cliente. Es un poco lo que hacen los taxistas, ¿no? Informales cuando te recogen, ¿no? Te cobran según tu cara, ¿no? Si son 8 de la mañana y te ven cara desesperado, te ponen una tarifa, ¿no? Si te ven pues relajado al mediodía, otra tarifa. Si te ven con tu enamorada, otra tarifa obviamente más caro, ¿no? Entonces trabajan con esa lógica. O sea, precios variables, pero es algo que, por ejemplo, cualquier persona que está metido en un negocio, el sector servicios, también podría hacer.
en lugar de pensar en un precio único, adoptar precios variables. Un poco también es la estrategia que ha utilizado Starbucks, ¿no? Te ofrece de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Quieres grande, mediano, extra grande, entonces el público determina qué producto va a adquirir de acuerdo a sus posibilidades, pero dejar de pensar en un precio único, ¿no? Los chicheros fueron los primeros que comenzaron a trabajar con esa lógica, no un precio estándar, sino precios variables de acuerdo a las posibilidades de mis consumidores. La distribución, otro eje que es fundamental en una estrategia de marketing, de comunicación, ¿no? ¿Cómo llego a mis clientes? Y aquí también los chicheros nos dieron clases, ¿no? Un elemento que fue esencial al momento de desarrollar su estrategia de comunicación es ¿dónde está mi público y cómo puedo llegar a él? Entonces regalaban los discos para que fueran pirateados en los polvos, pero también regalaban los discos a los transportistas para que pudieran de alguna manera pasar su música mientras que la gente está dentro del vehículo. Una empresa que adoptó esa lógica de distribución utilizando canales informales fue Editorial Norma. Cuando Norma viene al Perú, muchos le decían, están locos, ¿no? El negocio de libros en Perú, si los peruanos no leen, ¿no? Mostrarle un libro a un peruano es como mostrarle la cruz a Drácula, ¿no? O sea, no va a leer, ¿no? Entonces, yo dije, no, consideramos que hemos hecho un estudio y si los peruanos no leen son porque los precios son muy caros, ¿no? Y porque no han adaptado los canales de distribución más eficientes. Entonces, ¿y cuál es el canal de distribución más eficiente? Los vendedores ambulantes están en todas partes, ¿no es cierto? Están en las playas, están en las esquinas, los puedes encontrar a cualquier hora. Las librerías tienen un horario de atención limitado. Entonces, ¿por qué no utilizarlos? Y de hecho los utilizaron y con mucho éxito. Con Norma se popularizó la idea de vender libros en kioscos. Antes se asumía que solo se tenían que vender libros en librerías. Y la P más importante, en la cual me voy a extender un poquito, es la promoción, es decir, la comunicación. Y algo que siempre le repito a mis alumnos en todos los cursos que dicto en la Facultad de Comunicación, que si queremos desarrollar una buena estrategia de comunicación, tenemos que conocer bien a nuestro público. Y conocer bien a nuestro público es hacer una pequeña investigación. El problema está, y es un poco con lo cual había empezado la exposición, es que asumimos que los sujetos los podemos agrupar por variables demográficas, ¿no? Nivel socioeconómico. Ahora se está adoptando esta clasificación de Rolando Arellano por estilos de vida. Pero hay un grave problema. Primero, que no se reconoce estos diversos países que hay en el Perú resultado de la migración. Y segundo, tú puedes encontrar a tu clon social y tener hábitos de consumo totalmente distintos, ¿no? Pasa entre hermanos, ¿no? Hay un hermano que le gusta el heavy metal y el otro hermano que le lleva un año le gusta Paulina Rubio, ¿no? Tienen la misma mamá, los mismos papás, han ido al mismo colegio y sin embargo tienen gustos totalmente diferentes. Y sin embargo, ¿qué se hace cuando se hace investigación de mercado? Se unifica, ¿no? Se homogeneiza como si fueran todos iguales. Si no eres igual a tu hermano, menos va a ser igual a tu vecino, ¿no? Entonces, por eso les digo, puedes encontrar tu clon social y tener hábitos de consumo distintos. Los primeros que de alguna manera, al menos que yo puedo reconocer en nuestro país, que vieron al público de esa manera diferente, fueron los promotores de espectáculos chicha. Cuando yo inicié la investigación, en mis épocas de estudiante, trabajando con estos promotores, ellos me decían, nosotros no vemos a nuestro público por nivel socioeconómico, ¿no? Vemos comunidades, ¿no? Es decir, la comunidad de devotos del Señor de Pampacucho, ¿no? Son gente que le gusta mucho el consumo de licor. Pero sin embargo, la comunidad de gente que realiza labores de carpintería en Lima Sur, más bien ellos no toman tanto y prefieren más el baile. O sea, es decir, no pensaban en su público por nivel socioeconómico, sino fueron los primeros en pensar en su público por comunidad, ¿no? Eso es algo una distinción que sería interesante tomar en cuenta, ¿no? En vez de tener esa visión de mi público como una masa, identificar comunidades, ¿no? Y actuar en función a las características de mi comunidad. Otro elemento, chicos, que hay que desarrollar es, muy bien, ya identifiqué las comunidades y ahora cómo investigo estas comunidades. Y ahí también hay otro grave error, ¿no? Lo usual es tratar de hacer un estudio, pues, de mercado, investigación de mercado, hacer encuestas, hacer focus group. Bueno, pero los promotores chicha eran empresas pyme, no tenían recursos. Hacer una de estas investigaciones te cuesta $10.000.
Ninguna pyme que recién empieza puede hacer una investigación de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál es la salida? Yo hablaba con José Irey, un promotor de espectáculos chicha, y me dice, oye, nosotros no tenemos plata ni locos podemos hacer esto, pero sí investigamos. ¿Qué hacemos? Yo me levanto a las 4 de la mañana, me voy al mercado central y estoy viendo qué está escuchando la gente en ese momento, ¿no? Estoy apreciando, ¿no?, qué grupos son los que suenan más fuerte, qué cosas de alguna manera la gente solicita, pero estoy allí. Chicos, eso que estaba haciendo el señor Irey se conoce como etnografía, ¿no? Y eso está al alcance de todos, ¿no? Cualquier empresa, por pequeña que sea, puede hacer eso. Una cosa es traer a la gente, y me imagino conocen todos lo que es esta metodología del focus group, ¿no? Traes un grupo de tu público objetivo y les haces unas ciertas preguntas. No digo que si tienes dinero y hay presupuesto hay que hacerlo, pero hay una limitación. ¿Cuál es? Inclusive si es un buen foco, porque lo que hacen, al menos en mi facultad, es cualquier cosa, ¿no? Los chicos llaman a sus amigos del portón, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacerte una encuesta y tú ves unas cuantas preguntas y ahí te compro una cerveza. Eso no es un focus group. Pero en el supuesto de que sea un focus group serio, bien hecho, con un psicólogo entrenado, hay una dificultad. La dificultad es, una cosa es lo que la gente te puede decir y otra cosa es lo que la gente hace realmente. No es que la gente te mienta, ¿no? Pero no todo el mundo pues está pendiente de las cosas nimias, cotidianas que realiza. O sea, si yo te pregunto, ¿cuántas cervezas tomaste en la fiesta de Halloween? Bueno, pues me acuerdo de 5 o 7, ya al primer cajón me olvidé de contar, ¿no? Es decir, y la gente te dice lo primero que se le ocurre. Es decir, pero una cosa es que si yo te observo, efectivamente, qué cosa estás haciendo. No sé si entienden la diferencia, ¿no? El problema con las metodologías convencionales es que asumen que los seres humanos somos criaturas racionales. Y si ustedes se ponen a pensar, las decisiones más importantes que ustedes han tomado, por ejemplo, elegir una carrera, ¿ha sido una elección racional? ¿Cuántos de los aquí presentes le han preguntado al decano cuántos egresados están adecuadamente empleados? Deme un porcentaje, señor decano. ¿Hacen eso antes de postular? No, nadie hace eso. ¿No? Yo no lo he hecho, no sé si Cristina lo ha hecho. Nadie, o sea, es una voz interior, ¿no? Mi vocación, ¿no? Y si te peleas por eso, ¿no? Por esa vocecita que te dice que tienes que ser arquitecto, esa vocecita que dice que tienes que ser comunicador, pero nadie decide de forma racional. Tampoco, la otra elección importante que ustedes van a tomar o ya han tomado es la elección de pareja. ¿Alguien elige a su pareja de forma racional? ¿Hace un FODA de su pareja? ¿Fortalezas y debilidades de la pareja? ¿No? Nadie hace eso, ¿no? O solo lo haces cuando vas a terminar con alguien, ¿no es cierto? Cuando uno está a puertas de terminar con alguien, hace un FODA, ¿no? Y besa bien, sí, pero ¿no? Se duerme. No, entonces haces ese tipo de cosas. Pero usualmente la gente no hace eso. Cuando te enamoras simplemente, ¿no? Y son las elecciones más importantes. ¿Por qué tienes que asumir que para la elección de un detergente o para la elección pues, de un grupo de música, la gente lo va a hacer de forma racional? Te va a dar argumentos, lo va a sistematizar, lo va a reflexionar. ¿Por qué se hace? Si las elecciones más importantes que hace la gente no son racionales. Y sin embargo usas metodologías racionales para tratar de explicar cosas que no lo son, o actitudes que no lo son. Nadie está todo el tiempo reflexionando sobre las cosas que va a hacer, simplemente las hacemos. Lo compramos por impulso, ¿no? Lo que nos dice, ¿no?, nuestra intuición. Entonces es un elemento que habría que tomar en cuenta. Por eso, por favor, con esto no estoy diciendo que quemen sus libros pues, de ¿no? Metodología de análisis cuantitativo o cualitativo. Es una herramienta que me permite tener una mirada, ¿no?, aérea, pero si efectivamente quiero saber qué está sucediendo en el terreno, hagamos como los chicheros, ¿no? Involucrémonos con el fenómeno, metámonos adentro, ¿no? Conversemos, pero conversaciones informales, sin cuestionarios, observemos qué cosas están haciendo. Esa es la recomendación y no cuesta, ¿no? Cuesta muy poco. Entonces, ¿no?, la etnografía nos permite ponernos en el lugar del otro, estar en el lugar del otro, entender la lógica del otro, ¿no? Ahora que estamos en periodo electoral, mucha gente dice, el electorado peruano es un electorado, ¿no? Vota siempre por el candidato que le va a robar. O sea, son unos débiles mentales. Pero en vez de criticarlo, ¿por qué no tratar de encontrar cuál es la lógica que está detrás? Yo creo que podemos hablar, creo que no hay abogados aquí, ¿no? ¿Por qué tanta gente estudia Derecho? ¿No? ¿Dónde piensan trabajar? ¿No? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Tienen amigos en Derecho, me imagino? ¿Les han preguntado? Oye,
¿Vas a trabajar en algún sitio? ¿No? ¿Piensas trabajar alguna vez? ¿No? Porque toda facultad, toda universidad, y hay más de 100 universidades en el Perú, tiene una facultad de Derecho, porque es una facultad muy barata, ¿no? Necesitas un pata con terno, ¿no? Y una pizarra, ¿no? No necesitas laboratorios, no necesitas talleres, no necesitas nada. Por eso todas las universidades tienen facultades de Derecho. Es muy rentable, ¿no? La pregunta es, ¿estos individuos efectivamente hacen, su decisión ha sido racional? A todas luces no lo es. O sea, es una cuestión más de tipo emocional, afectivo. ¿Qué habrá en su cabeza? ¿No? ¿Qué fantasía estarán tramando? ¿No? Entonces, la etnografía tiene estos pasos, ¿no? El territorio, la situación, el lenguaje, los actores, ¿no? Cuando hablo por territorio, chicos, no me estoy refiriendo necesariamente a un espacio físico, sino a cómo la gente se apropia del espacio físico. Es una cosa muy distinta, ¿no? Por ejemplo, una cosa es una fiesta a las 11 de la noche y otra cosa pues a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Una cosa es una discoteca igual a las 11 de la noche y otra cosa es la discoteca a las 3 de la mañana. Mucha gente va a las 3 de la mañana exclusivamente, ¿no? A levantar muertos, ¿no? Entonces, o muertas, ¿no? Entonces, es el mismo espacio, pero es otro territorio, ¿o no? Entonces, eso es muy importante porque te permite ver cómo de una manera el flujo de público va variando, va transformándose, va cambiando de acuerdo a la circunstancia, al momento. Igual puedes hacerlo para restaurantes, igual puedes hacerlo para universidades. Por ejemplo, no es lo mismo la universidad en la mañana que en la noche, ¿o no? Es otro público, ¿no? O sea, no vas a ver tanto cachimbo en las noches, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es el mismo espacio, pero es otro territorio. No sé si se entiende la diferencia. Territorio es cómo la gente se apropia del espacio, cómo lo hace suyo. Por ejemplo, las rampas. Se supone que son para la gente discapacitada. Sin embargo, ¿qué uso hacen los estudiantes de las rampas, ¿no? Un espacio para desparramarse, ¿no? Para relajarse entre clases. ¿O qué uso hacen, por ejemplo, de este parquecito que está frente a la Escuela de Humanidades, al pabellón A? Una suerte de rinconcito del amor, ¿no? ¿Por qué allí? Además, no sé, porque no es tan oscuro, ¿no? ¿No? Se podría hacer una investigación simpática de los usos que hace la gente del espacio, ¿no? La situación es otro elemento que también tenemos que indagar, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a asumir que los seres humanos somos criaturas autónomas, libres, independientes, pero olvidamos que muchas veces la situación es la que hace que actuemos de determinada forma. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, hay un tipo de preguntas que uno suele hacer, por ejemplo, en la situación de una primera cita, ¿o no? Hay un tipo de preguntas que uno puede hacerse, la forma de actuar que uno puede hacerse de repente en un espacio donde está con un desconocido. Por ejemplo, a mí me pasó, estaba bajando del ascensor y me encuentro con el chico de limpieza, nos conocemos, no somos amigos, pero nos saludamos, y no pude hacer lo que uno suele hacer cuando no quiere hablar con alguien que no conoce, sacar tu celular, ¿no? y fingir que, ¿no? Está. Entonces, él también quería sacar su celular, por alguna razón no lo pudo hacer a tiempo, y nos quedamos mirando. Son 10 pisos, ¿no es cierto? Entonces, y comenzamos a hablar del clima, ¿no? Y me dijo, profe, está haciendo solcito, ¿no? Sí, pero el clima está cambiando, la corriente Kelvin, le pusimos ganas. Pero ni a él ni a mí nos interesaba hablar del clima. ¿O ustedes creen que sí teníamos un interés? No, ¿no es cierto? La situación un poco nos combinaba a hablar sobre eso. Entonces hay que estudiar las diversas situaciones por las cuales pasa el sujeto, pasa el individuo, ¿no? Es otro elemento que hay que trabajar. Y el lenguaje, ¿no? En una estrategia de comunicación, el lenguaje es crucial, ¿no? Uno habla de determinada manera con sus amigos, habla de determinada manera en una combi, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, las chicas tienen una manera de saludarse que a mí me llama mucho la atención. Hola perra, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Es una señal de amistad, de que son amigas, ¿no? No es un insulto, ¿no? En esa situación, además, ¿no? Sobre todo las chicas de Lima son bien groseras, no sé, ¿no? Escucho hablar con un lenguaje así de barra brava, ¿no? Y en la combi, ¿no? Hay un lenguaje que uno utiliza cuando está en la combi, ¿no? O sea, nadie dice en una combi, por favor, señor, bajo en la Universidad de Lima, terminas en Plaza Camacho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tienes que decir, no? Oye, bajan de Lima, ¿no? O sea, hablas incorrectamente porque es lo adecuado en esa situación, ¿o no? Entonces, el tipo de lenguaje que utilizamos, la jerga que utilizamos, es algo que no necesariamente la gente lo va a recordar. Es algo que funciona de forma casi automática.
Entonces necesitamos hacer etnografía para de una manera investigar, ¿no? Los modismos que la gente utiliza, o hacer etnografía en las redes sociales, qué tipo de lenguaje utiliza la gente. Por ejemplo, los chicheros, este señor fue uno de los primeros locutores de Radio Inca y utilizaba un lenguaje particular, gritando, ¿no es cierto? Domingo, domingo, domingo. Él es el autor de esa, ¿no? Hoy día, Radio Inca. Bueno, la gente dice, oye, ¿los chicheros son sordos? No, pero muchos de la gente que consume esta música está en los mercados donde hay mucho ruido. Entonces, si no gritas, no te van a escuchar, ¿no? Y utilizaba los modismos que su público está acostumbrado. Perdón. Otro elemento, otra estrategia de comunicación que los chicheros utilizan muy bien es los pocos segundos, minutos, ¿no?, que tienen en televisión, hay que aprovecharlos al máximo. Y por favor, aquí una recomendación que también que la recogí de Jaime Lertora, que me hizo ver ese detalle, ¿no? Jaime Lertora es un profesor de la Facultad de Comunicación que enseña comunicación teatral. Y Jaime me decía, en toda entrevista televisiva no te van a dar nunca mucho tiempo. O sea, por favor, no se preocupen si alguna vez los entrevistan en televisión de acuerdo a su especialidad o en tratar de prepararse para la entrevista en el sentido de tratar de averiguar qué me va a preguntar el sujeto que me va a entrevistar. Preocúpate más por transmitir el mensaje que tú quieres decir, porque te van a dar poquísimos minutos, poquísimos segundos. Hagan como las vedettes. ¿Qué cosa hacen las vedettes, ¿no?, cuando aparecen en televisión? Oye, ¿tú te has acostado con fulanito? Sí, con él y con sus amigos y con todos. Pero no se olviden, el martes estoy en Paiján, ¿no? El sábado estoy en Trujillo, ¿no? Y acá está mi teléfono, solo para contratos. Sí, pero tú rompes hogares. Sí, es cierto, pero no se olviden, en Paiján, ¿no es cierto? Le importa un comino lo que diga la otra, pero la idea es vender mi producto. Bueno, los chicheros hacen eso muy bien. ¿Por qué no copiarlo? Es decir, no trates de pasarte de inteligente en televisión. Pierre Bourdieu, uno de los padres de la sociología, fue invitado a un programa de televisión y el entrevistador, que era el equivalente a Eddie Fleischmann, lo dejó en ridículo, ¿no? ¿Saben de Fleischmann? Las Fleischmannadas, ¿no? Entonces, un tipo sin muchos recursos te puede dejar en ridículo. ¿Por qué? Porque te puede cortar en el momento que él quiere o no. ¿Sabe qué? Un ratito, pasamos a comerciales. O no te deja hablar. Entonces, lo poco que tienes que repetir tu mensaje. No entres a discutir con el sujeto. Igual en las entrevistas de trabajo, la gente se prepara. Obviamente, prepárate. Entonces, si has llegado a la entrevista, es porque te consideran ya competente, has pasado toda una serie de filtros, ¿no? Lo que tienes que hacer es cómo me distingo de los otros y prepara más bien qué discurso tú vas a decir que te va a permitir distinguirte de los otros. Eso yo creo que es crucial. Pasa para cualquier medio, ¿no? Otra estrategia que me pareció genial, ¿no? Es de la estrategia de Pío Chique. No sé si se recuerdan este personaje del pollo, ¿no? La mayoría de gente, cuando quiere aparecer en televisión y no tiene muchos recursos, lo que hace es empresas pymes, ¿no? Le ponen zapatos, bueno, Sol Carreños está en tal zapatería. Pero ¿quién ve los créditos? Solo Ricardo Bedoya, pues, un crítico de cine, ¿no? Ven los créditos. Después la gente común y corriente no ve los créditos, ¿no? La gente que ha participado en tal producción. Pero ¿qué hizo la gente del Pío Chique? Le daban pollos a todo el staff del especial El Humor, este programa cómico, y la idea era, pues, que al final apareciera, pues, ¿no?, el Pío Chique. Obviamente nadie lo ve, pero ellos le pidieron, oye, queremos que el pollo, ¿no?, aparezca, ¿no? Métanlo como parte, pues, de alguno de los sketches. Y aparecía en ese conflicto que había entre las señoras de La Molina y los de ATE, ¿no? Y a veces el pollo se iba para el otro lado y lo agarran a golpes, ¿no? Las de ATE, las de La Molina, ¿no? Si ustedes lo recuerdan hasta ahora, oiga, los minutos en televisión cuestan muchísimo dinero y el señor la tenía gratis. Ha construido un pequeño imperio, ¿no?, utilizando la televisión de forma adecuada, ¿no?, y con pocos recursos, solo dando pollo. Otro elemento que es crucial en la comunicación chicha han sido los afiches, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición con Elliot Tupac hace un par de años, ¿no? Y de alguna manera estos afiches le han dado color a una ciudad como Lima, pero no solo a Lima, se ha extendido. Elliot es muy famoso, ¿no? Se ha extendido en Chile, en Inglaterra, inclusive ya llegó, ¿no? Al principio
una estética formal, lo rechazaba porque consideraba todo esto abigarrado, todo esto de una manera que no se podían distinguir muchos detalles. Pero sin embargo, esto se ha ido consolidando, ¿no? Y la gente de una manera, inclusive hoy en día, no solo sirve para anunciar fiestas chichas, sino para decorar, pues, departamentos y casas, ¿no? Restaurantes, no sé si ya los han visto, en restaurantes 5 tenedores, este tipo de grafía, ¿no? O sea, nos reconocemos en eso y lo consideramos como parte nuestra, a tal punto que me hicieron este pequeño trabajito, ¿no? El fenómeno de la migración, chicos, no es solo, y estas estrategias han sido tan poderosas que no es solo un fenómeno local, sino ya es un fenómeno mundial. La migración le ha cambiado no solo el rostro al Perú, sino le ha cambiado el rostro al mundo, ¿no? El último equipo campeón del mundo en fútbol, Alemania, no sé si recuerdan los nombres de los jugadores, habían polacos, africanos, turcos, ¿no? Entonces, Hitler ve ese equipo, se vuelve a morir, ¿no? Él diría, eso no es Alemania, pero eso es Alemania, es migración, igual como el Perú, es migración. Inclusive hay un grupo de cumbia inglés con migrantes y habitantes de Inglaterra, a ver si lo podemos poner para que escuchen cómo suena esto. Ok, gracias. Muchas gracias, profesor Bailón. Ahora le daremos la palabra a Cristina Dreyfus. Voy a bajar también, es mucho más cómodo caminar. En primer lugar, Jaime, muchas gracias, divertidísimo. Me toca hablar de arquitectura y de arquitectura huachafa. En realidad la palabra la escogí cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado hace varios años por dos razones. Una
muy racional y la otra es un buen ejemplo de esas decisiones que tomamos de manera un poquito irracional. No la pensé mucho. La primera era porque estaba haciendo una tesis en Italia y tenía ganas de usar una palabra desde el título que nadie entendiera. Esa era la parte racional. Y la parte irracional era simplemente porque me gustaba la palabra y fue un problema a la larga porque me metió en algunas complicaciones de las que creo que han salido cosas buenas. ¿Qué pasa con el guachafo? Que a diferencia de la palabra chicha, a la que le tenemos un poquito de cariño, es una palabra que usamos mucho como un insulto. En realidad, si alguien te mira en la calle y te dice eres un guachafo o eres una guachafa, nos lo tomamos a mal. Y como a veces le digo a los alumnos, no es que tú te vistas en la mañana, te miras al espejo y digas, pucha, hoy día me voy a sentir guachafazo y me quiero vestir guachafazo y sales de tu casa vestido guachafazo. El guachafo nunca siente que está guachafo y uno nunca es consciente de serlo y uno nunca en realidad es guachafo hasta que se encuentra con el otro, que lo percibe a uno como guachafo. Entonces, ahí empiezan las dificultades. Porque el guachafo entonces no está dentro del objeto, no está dentro de la moda, no está dentro de la arquitectura, sino está dentro de la percepción que otra persona tiene de esa arquitectura. Entonces, o de cualquier cosa. Entonces, por ahí va un poco el tema. Y entonces, tiene mucho que ver con las relaciones que establecemos con eso que estamos observando, las ideas que se nos ocurren. Por ejemplo, no hay que decirlo, pero todos nos imaginamos que esto es un taxi. O sea, difícil imaginarnos que esto está en una camioneta RAV4 estacionada en el sótano 3 de la universidad atrás, de repente, pero no creo. Es más, una vez con mi cuñada, por fastidiar a mi papá, le pusimos un perrito de taxi bien pegado en el salpicadero de su carro y se molestó. No sé por qué, a mí me gustaba mucho ese perrito, pero hay unas connotaciones tremendamente arraigadas que hacen que sepamos que esto es un taxi, como que de hecho lo es. Entonces, una cosa importante del guachafo es que no está exactamente en el objeto en sí. Nadie se inventó el perrito de taxi diciendo, bueno, esto va a ser un perrito de taxi. En primer lugar, nadie pensó eso. Y en segundo lugar, va a ser un objeto que para muchos va a ser guachafo. Cuando se lo inventaron, se lo inventaron. Fue decorativo, lo venden en el cruce de Javier Prado con Camino Real. Si lo quieren comprar, cuesta 2 soles. Incluso creo que hay versiones más baratas. Pero tiene mucho que ver con las connotaciones que las personas establecen alrededor. Por ejemplo, ven esto, que es una vajilla común y corriente, y uno se pone a pensar, no sé, pues en el lonche en la casa de la abuelita, si es que han tenido la suerte de esa experiencia, o de repente ya ni siquiera el lonche en la casa de la abuelita, la escenografía de una telenovela. ¿Ya quién tiene una vajilla así estos días? Que es difícil de mantener, además con un montón de piezas que ni siquiera estoy muy segura para qué sirven. Entonces, hay una serie de ideas alrededor de ese objeto. Pero esas ideas son tan fuertes que trascienden al objeto. Entonces aparecen este tipo de cosas, que son mucho más baratas, mucho más sencillas, indudablemente inspiradas en algo muy parecido a la vajilla anterior, pero en este caso cuestan 1 sol y probablemente si lo han visto en algún menú. Se van a comprar menú bueno, acá en la vuelta no sé qué tanto, pero un menú a cualquier barrio y probablemente lo vendan así. Es más, el plato de combinado 7 sabores que pusiste, Jaime, creo que era así. Entonces hay esa connotación que escapa al objeto, que trasciende al objeto y que además tiene mucho que ver con la presentación del objeto. Esto es Sodimac y vajilla normal, barata, simple, que cualquiera puede comprar. Imagínense que se están mudando a un departamento por primera vez, van a comprar sus cosas, se compran esto que no tiene mayor compromiso. Lo vemos a granel, lo vemos barato, pero si luego lo vemos así, pucha, ya es otra cosa. Y es exactamente el mismo plato. Exactamente el mismo plato, exactamente la misma taza, la misma marca, solo que esto es como, ya sí, bien, bueno, amontonado. Esto ya tiene un significado más allá. Pero ojo, el objeto es el mismo y el significado lo estamos poniendo nosotros, por diferentes razones. Pero además hay esta otra dimensión que tiene que ver en general con la informalidad, con este país informal, y tiene que ver también con una adaptación constante a diferentes situaciones no siempre fáciles, en general diferentes situaciones complicadas, que tienen que ver con una carencia de recursos, tienen que ver con una dificultad del medio. Todas las imágenes, sobre todo las primeras oleadas migratorias, son muy dramáticas. Hay gente que está con la estera en la cabeza, invadiendo arenales donde no había absolutamente nada. Además, al principio, las políticas permisivas no existían. Entonces, venía el ejército y te botaba y regresabas y te botaba y regresabas. Entonces, dentro de situaciones que son conflictivas, que son dolorosas, que son difíciles y para las que la formalidad no está dando soluciones, aparecen soluciones informales.
Entonces, el informal tampoco es que se despierta en la mañana y dice hoy día voy a ser informal, porque suena muy divertido. El informal lo es porque no hay una respuesta formal que se adecue a su situación, porque la respuesta está descontextualizada, porque es muy difícil. ¿Han hecho alguna vez un trámite municipal? La gente de arquitectura, por ejemplo, ¿cuánto puede demorar sacar permiso para una casa? ¿Cuánto puede demorar un trámite en un ministerio? ¿Cuánto puede demorar si les roban el pasaporte conseguir otro? Eso no es tan complicado últimamente, pero en fin. Entonces, cuando hay tantas trabas dentro de la legalidad, la informalidad es una alternativa que de alguna manera funciona, es una especie de atajo. Digamos que hay gente que dice, ¿se bypassean las normas? Sí, pues se bypassean las normas, pero es que estas normas no están a escala con la situación que se requiere bypassear. Entonces, regresemos a la palabra guachafo. Dentro de estos conflictos que trae la palabra hay una mezcla de dos cosas. Lo que yo soy, intrínsecamente, quién soy yo, cómo me he criado, por ahí se habla del capital cultural, que tenemos el bagaje cultural, qué cosas poseemos que son nuestras, los abuelos, qué nos daban de comer cuando íbamos a tomar lonche con ellos, qué nos han enseñado nuestros papás, qué música se escuchaba en el carro cuando estábamos ahí, todas las cosas nuestras propias que hacen que seamos quienes seamos. Pero luego está esta otra cosa que es igualmente válida y que está en todos nosotros, que tiene que ver con qué queremos ser o quién queremos ser, o también, ¿por qué no?, quién queremos que la gente crea que somos, que tiene mucho que ver con esto. Entonces, yo creo que el guachafo nace de una mezcla de estas dos cosas. Con la motivación de quiero ser, quiero aspirar a esta cosa, quiero pertenecer a este grupo, quiero que la gente me vea de esta manera, pero con la realidad de soy esto, vengo de tal sitio, he aprendido tales y tales cosas. Voy a ponerles un par de objetos. Antes que nada, quiero decir que la palabra guachafo la quiero usar con mucha buena onda y con mucho cariño. No quiero ofender a nadie ni insultar a nadie, porque me parece que lo que sucede como mecanismo de guachafo es súper respetuoso y muy creativo. Y ahí va la cosa. Entonces, esto es un conjunto de vasos con jarra que lo encontré alguna vez en el Mercado Central. Ya de por sí estamos hablando de algo de una cierta calidad porque viene en una caja de Tecnopor. Es decir, no es el vaso a granel que uno compra y está tirado en el suelo, si es que han ido al Mercado Central y lo han visto. Esto tiene una cierta calidad, pero además tiene una cierta decoración, lo cual le da un valor agregado, ¿no es cierto? Generalmente la gente quiere que sus cosas estén decoradas. Los arquitectos somos muy mal ejemplo para eso, pero generalmente la gente quiere cosas decoradas. Entonces hay un valor agregado. Pero en esa decoración está la palabra Orange escrita en inglés, no en castellano, y esto ha sido hecho en Perú. ¿Por qué está la palabra Orange escrita en inglés? Porque por alguna razón, por muchas razones, dentro de este valor agregado que le damos a las cosas que usamos, el saber inglés es un valor. La publicidad nos lo ha dicho, el proyecto Green Card que todos alguna vez soñamos o en algún momento de repente nuestros padres, la superioridad de Estados Unidos o Europa o qué sé yo. De alguna manera el hablar inglés nos coloca en una posición mejor. Por lo tanto, el tener una jarra que no dice naranja ni naranjada, sino dice orange, es un poco mejor, o en todo caso se percibe un poco mejor. Entonces, bacán, la tengo, la uso, muy bien, hasta que aparece alguien y empieza a cuestionar, oye, pero ¿por qué dice orange? Y ahí es cuando la cosa se complica. Y aquí hay un ejemplo que me parece bonito, un poco tristón, pero muy bonito para explicar una serie de cosas. Es una imagen que tomó una amiga mía en el cementerio presbítero, de un nicho de una niña. Y si han ido al cementerio presbítero o al Ángel, saben que los nichos son la cosa más monótona del mundo. Todos son iguales, o deberían serlo. Todos tienen el mismo tamaño, todos tienen la misma configuración, más o menos. Si se fijan un poquito en el pedazo del nicho de la derecha, eso es como un nicho se supone que se debería ver. Una lápida de mármol muy sobria, con el nombre del difunto, las fechas, de repente por ahí un mensajito, un pedazo de la Biblia, qué sé yo. Pero estas personas se tomaron el trabajo, tiempo y plata, para hacer esta composición en torno a esta niña. Y en esta composición está una especie de síntesis de todo lo que esa niña era y todo lo que esa niña en algún momento quiso ser o cómo la percibieron sus padres. Entonces hay imágenes, por ahí anda Hannah Montana, los Backyardigans, Barney en la parte de abajo, hay banderas del Perú, por alguna razón, hay globos metálicos, flores, muñequitas, una foto de la niña, que no es cualquier foto, es la foto del día de la primera comunión. Entonces hay un valor agregado, pero además hay un valor afectivo puesto en esta composición que, según la estética tradicional, sería guachafa, sería kitsch, está abigarrada. ¿A quién se le ocurre pegarle stickers a una tumba? Es más, incluso hay un dicho, es más,
guachafo que sticker en un ataúd. Entonces, bueno, es más o menos eso. Pero hay un valor y una necesidad afectiva de hacerlo. No hay una moda que diga que pongamos stickers en las lápidas. Hay una necesidad afectiva, de repente una manera de procesar el duelo de la muerte de un hijo a través de este tipo de decoración. Entonces, esa dimensión afectiva, nuevamente, carga el producto de un montón de cosas que van más allá del objeto sticker o el objeto nicho. Pero la razón por la que me parece que al guachafo hay que tenerle cariño es porque en realidad es un proceso creativo, no es una copia. O en todo caso, es mucho más complejo que simplemente una copia. Y creo que este proceso creativo se vale de 3 recursos al mismo tiempo, o uno u otro de estos 3 que les voy a contar. Bueno, sin duda es un proceso creativo. La persona que se dedicó durante mucho tiempo a tallar esta puerta, en un taller de puertas que queda a la entrada de Huaycán, si les interesa, ha puesto imaginación, creatividad, habilidad manual, tiempo, recursos en hacer esta puerta, que es una mezcla de un montón de cosas. Por ahí hay unas cuantas volutas que pensamos que pueden ser barrocas. Hay una cabeza de algún tipo de cultura precolombina aún no identificada, parecida a algunas cosas que conocemos, y una jarra de agua y qué sé yo. Y es una puerta cara. Y la gente la compra y la gente la usa, y hay ahí un proceso creativo que no es exactamente una imitación. Esta puerta no es exactamente igual a la puerta que está en el Palacio de Versalles. ¿Okay? Hay algo ahí que el autor le ha puesto. Entonces, el primer recurso, a falta de mejor palabra, se puede llamar proceso de conclusión. Yo quiero hacer algo, y este algo que quiero hacer es una imitación de algo que he visto en otro lado. Supongamos, quiero un retrato, quiero que alguien me haga un retrato, porque yo he visto que ciertas familias de ciertos lugares hacen retratos al óleo, qué sé yo. Entonces voy donde un maestro pintor que de repente estudió un año en Bellas Artes o de repente no estudió ningún año en Bellas Artes, es simplemente un señor que pinta y que le gusta hacerlo, y le digo, señor, hágame un retrato como este. El señor va, lo mira, me mira a mí, mira el retrato, mira su lienzo en blanco y empieza a pintar, aspirando a hacer ese retrato que yo le he llevado de muestra. Y lo que él quiere hacer es eso, efectivamente quiere hacer eso, pero no posee toda la información para hacerlo, no posee los recursos, no ha llevado la formación que indica composición, cómo se divide un rostro humano, cómo se encuadra una imagen, por lo tanto, completa, concluye, hace que ese proceso se termine utilizando esos recursos que él posee. Entonces, a falta de toda la información necesaria, sus mecanismos propios, qué soy, qué aprendí, qué vi, entran en funcionamiento y se concluye eso que se quiere hacer de alguna manera. Entonces implica que hay algo que no se entendió o algo que no se supo hacer, y frente a esa situación se ponen en marcha estos recursos que decía al principio. Un ejemplo bien bacán, esta familia Valverde, que son varios, hacen una serie de cosas, hacen retratos populares, si quieren buscarlos, no tenía ninguna buena imagen de eso, por eso no lo puse, pero también hacen carteles de publicidad. Y esto es de una exposición que hubo hace unos años en el Centro Cultural de España, que se llamaba A mí que chicha, y en esta exposición llaman entre otra gente, a los Valverde, que presentan estas muestras de fotografías convertidas en cuadros, en pinturas al óleo. Entonces lo que hacen ellos es agarrar una fotito que a la gente le gusta, uno va con su foto, tengo esta foto de mis sobrinas, quiero que lo conviertas en retrato, y esta fotito termina ampliada y convertida en un retrato. Lo mismo el perro con la bolsa o este carro con toda esta cantidad de cosas, pero evidentemente no es una copia, eso voy con el proceso creativo. Hay una transformación de la imagen original y hay una serie de recursos adicionales puestos en marcha para que de pronto este perrito se convierta en esta imagen, o más bacán, este carrito que era blanco y estaba bastante destartalado se vuelve un carrito rojo, un poquito menos destartalado, o en el caso de esto, bueno, todo el tema de perspectiva y construcción de la imagen aparentemente es opcional. No es que sea opcional, es que la persona no tiene esas herramientas. Entonces completa la experiencia con lo que sí tiene, que es un poder de observación espectacular y un buen manejo del color. Y el otro son este tipo de cosas un poquito inexplicables. Made in Jesucristo no es tan rara, pero ¿algunos han visto el Made in Zapatito? ¿O el Made in Juanito? Yo lo he visto siempre en la parte de atrás de combis. De alguna manera, esto que es una etiqueta de productos, de ropa generalmente, no tengo idea cómo hizo el salto a convertirse en sticker de combi, y eso que decía Made in Perú, Made in Taiwán, Made in lo que sea, se convirtió en Made in Jesucristo, o Made in Juanito, o Made in Melchorita. Hay algo que la persona que copió no entendió, pero lo terminó como pudo.
Y es muy bacán. Actualmente ya no se ven tantos, pero hace un año o dos se puso muy de moda. Segunda cosa, enriquecimiento. De repente esta es la más conocida. Cuando hacemos un objeto guachafo, generalmente cuando identificamos un objeto guachafo es un objeto que tiene algo más de lo que debería tener. Hay un autor que habla del kitsch, que se llama Moles, y aquí él hablaría del abigarramiento, hablaría del enriquecimiento, de la sobresaturación del objeto, perdón. Entonces, al enriquecer lo que hacemos en este proceso creativo es coger esto que era de esta manera y hacerlo más bonito, más vistoso, más rico, más sabroso. Entonces, nuevamente por una desviación de entender cuál es el objetivo final. Entonces, por ejemplo, esto, que últimamente se han puesto de moda además, pero cuando tomamos esta foto eran rarísimas. Se toma el modelo básico de zapatilla y se le agregan 30.000 cosas encima, porque una no es suficiente, para que se vea más vistoso, más bonito, para que más gente lo compre, para que esté más bacán. Este incluso se le prende la suela cuando la pisan y ese tipo de cosas. Entonces es una mejora, es un enriquecimiento del producto original con la vista de hacerlo más vistoso. Y esta es una foto que me mandaron ayer de Arequipa, la Plaza de Armas de Arequipa. Me la mandó un colega tremendamente indignado, porque el alcalde de Arequipa se le ha ocurrido, la idea no se ve mucho porque los colores de la imagen no están tan buenos, pero se le ha ocurrido la brillante idea al alcalde de Arequipa de colocar LEDs de colores en cada una de las columnas de piedra de la arcada de la Plaza de Armas. Entonces, coloridísimo, brillantísimo, psicodélico, porque se está haciendo más bacán, más rico, más bonito. Claro, y los arquitectos que le entramos al rollo purista es como, ¿y por qué no usa luz blanca nomás? ¿Y por qué tiene que ser morado con rosado, con verde? ¿Era efectivamente necesario? Bueno, para alguien sí era efectivamente necesario, para hacerlo más bacán. Y luego la otra, que parece contradictoria, pero no siempre lo es, el proceso de abaratamiento. Y esa es la típica de todas las cosas bamba que tenemos en el mundo, que tenemos porque todos tenemos una cosa bamba. El que no tiene una cosa bamba, ahorita lance la primera piedra, no hay problema. Que consiste en eso que yo veo, que cuesta un montón de plata, que nunca lo voy a poder comprar, tener o hacer, lo voy a hacer de la manera más parecida posible, lo más bacán que pueda, pero más baratito, para que funcione. Este es un puesto bien lindo en el sótano de Polvos Azules, que les aconsejo visitarlo, que vende adornos. Y cuando digo abaratamiento, no entiendan que son cosas baratas en sí, son cosas más baratas que su original, pero este leoncito de acá cuesta 450 soles. No estoy muy segura de qué está hecho, sin duda no está hecho de bronce, ni de oro, ni de algo así. Hay algo medio plasticoso en la textura, no sé cuál es el material exacto, pero es caro. Pero es mucho más barato que el equivalente león de bronce que quisiera tener a la entrada de mi casa. Lo mismo se podría decir de la lámpara o de la mesita de acá. Entonces es un equivalente, es algo que yo quisiera tener y que no puedo por un tema económico, puesto a mi alcance con otros recursos. O estos muebles. Sería más barato, sería más sencillo, demoraría menos tiempo si no hubieran estas blonditas que están acá en el borde, si no hubieran estas muescas acá. Pero son necesarias, afectivamente son importantes, necesito que mi mueble esté decorado. Es una manera muy barata de decorarlo, pero lo hago porque hay esa necesidad de involucrarme efectivamente con los objetos que tengo. Y ahora sí, arquitectura. Así al toque para no irnos mucho en tiempo. Cuando hablamos de arquitectura informal, hablamos de la arquitectura que surge en las migraciones, de la arquitectura que surge al margen de la ley, no contra la ley, pero sí al margen, que no cumple con los permisos municipales, que no contrata un arquitecto, que no contrata un ingeniero para hacerse. Generalmente son un grupo de maestros de obra que se ponen de acuerdo, yo, mi primo y mi pata que trabajaba en no sé dónde, me ayudan y voy haciendo mi casita poco a poco. Es un proceso autorregulado. Además, yo en mi casa no voy a invadir el terreno del vecino porque el vecino me pega. Entonces, no es que la ley diga que no me puedo partir de mi terreno, es que el vecino me pega. Entonces, no lo voy a hacer. Pero además, es una manera interesantísima de habitar, porque a diferencia de lo que pasa cuando contrata a una persona a un arquitecto, el arquitecto termina la casa, entrega las llaves, toma la foto, se va. Las casas de la informalidad son casas que van creciendo con la vida de la familia y con la gente. Entonces, se muda una familia joven, empieza a hacer su casita, va ahorrando, va creciendo, los hijos crecen, se independizan, se van al segundo piso. Entonces,
no es un objeto arquitectónico quieto, estable, que es a lo que estamos todos acostumbrados, sino es un objeto arquitectónico en movimiento. Es una manera de hacer ciudad que está constantemente cambiando. Y si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a zonas periféricas de Lima, van un día y hay esto, van 2 semanas después y hay algo completamente distinto. Y cuando hacíamos el trabajo de campo era bien complicado porque cada 2 semanas teníamos que volver y había algo distinto. Entonces no es algo ni siquiera que se pueda dibujar en un mapa con facilidad. Arquitectura que se mueve. Y nunca se termina. De hecho, una de las grandes imágenes de la arquitectura informal es la casa con los fierros que salen hacia arriba, ¿no es cierto? Por ahí va a aparecer en alguna foto. ¿Por qué? Porque el día que los fierros ya no se vean implica que ya terminé y que me estanqué. Y qué feo es estancarse. En cambio, los fierros hacia arriba hablan de un proceso que está en constante movimiento. Pero además, desde el inicio, lo primero que aparece después de las 4 paredes y el techo es la decoración. Esta cosa que si quieren llamamos huachafa y si quieren la llamamos de otra manera. Entonces, esta casita, que tenía un par de años de construida, o qué sé yo, esta foto no fue tomada en Navidad, fue tomada en cualquier otro momento del año, tiene estas guirnalditas, no porque era Navidad y se olvidaron de sacarlas, sino porque hacen que la casa sea más bonita. Porque la persona entra en este proceso de apropiación del espacio a través del afecto, a través de tomarse el tiempo, la molestia y la plata para colocar este tipo de decoración. Y luego hay esta otra, que es más caleta todavía. El hecho de que la ventana tenga esto, o la puerta tenga esto. Si alguna vez han visto estas casas que las venden usualmente al lado de la carretera central, son módulos relativamente baratos. El más básico creo que cuesta 200 soles, que es caro, pero no lo es tanto. Apenas empiezan a aparecer estas cosas, el precio se empieza a disparar. 250, 300, 250 soles. Es gente que decide pagar por ese adorno antes de pagar por un piso afirmado o por baños o incluso por luz eléctrica. Entonces, esta cosa del afecto y de la necesidad de ser algo, de alguna manera darle dignidad a mi situación es básica. O este caso, por ejemplo, también una casa muy reciente. Es más, esta se nota que es un borde porque está en una ladera ya casi inhabitable. Las personas han dado el trabajo de aplanar el terreno de alguna manera, pero hay estos 2 jardincitos en la parte de afuera. Esto también es Huaycán. En Huaycán, a partir de una cierta altura ya no hay agua. Lo que implica que esta persona se está tomando el tiempo, y también la plata, para regar estos jardincitos. Porque es importantísimo para esta persona que haya esta imagen visual externa de su casa, en la que está la entrada, flanqueada por 2 jardines con estas cerquitas, que dicho sea de paso, luego conversando con la señora nos confiesa luego de un rato que estas mallitas se las robaron de una construcción en un distrito en la vía pública. Entonces, ahí también hay una cosa complicada y es que la informalidad a veces se pega a la ilegalidad de manera poco conveniente. Claro, no creo que el alcalde del distrito donde se robaron esto se moleste mucho, pero sumado a todo es una actitud un poco ilegal. Pero la cosa va avanzando y con la casa y con la familia y con la vida de la familia va avanzando esta manera de apropiarse del espacio y apropiarse afectivamente de la situación. ¿Alguna vez han preguntado por qué existen estos techitos? Que están en todas partes. O sea, uno, de la lluvia no protegen, pero además en Lima no llueve. Decoración, sí, pero ¿por qué precisamente así? Porque este techito da la sensación de que la casa está terminada. Piensa en la casa que dibujabas cuando estabas en el nido. Dibuja una casa, pin, 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 techito. No sé por qué, pero bueno. Entonces, el techito aparece ahí, ya es una casa, ya no es una construcción. No está tarrajeada, no hay baranda en la escalera, pero ya hay un techito terminado. Pero si yo fuera a techar toda la casa con techo a 2 aguas, anulo el siguiente piso. Entonces, el techito es súper funcional. Me muestra que la casa está terminada, está coronada, pero me permite seguir creciendo. Entonces, esta foto es del 2010. Yo me imagino que si vamos ahora, hay un piso más que creció sin ningún problema porque este techito lo permitió. El techito queda ahí, el siguiente piso es otro techito. No hay problema. ¿Qué otras cosas aparecen? Formas. Las formas de las ventanas. Más bacán tener una ventana con arco de medio punto que no tenerla. Los materiales, cristales reflejantes, diferentes ritmos en la composición. Hay ganas de hacer cosas, hay procesos creativos. Hace poco me decía un amigo, es que a la gente no le gusta ser copiona. A la gente le gusta sentir que hay una participación real en las cosas. Entonces yo veo esta imagen en algún lado, me gusta y no me la copio, me la apropio. Y al apropiármela, meto en práctica esta cosa creativa de la que hablaba hace un ratito.
O este tipo de recursos que son mucho más simples, pero siempre con esta voluntad de apropiarse y de alguna manera de embellecer. Baldes, jarritas, estas ollas de barro probablemente rotas y ya en desuso. Con este muro, los ladrillos han sido puestos así, de la manera más cara y menos funcional posible, porque se ven bacanes. Hay una textura y hay una voluntad de componer esta imagen dentro de su precariedad. Y luego otro tipo de detalles. Por ejemplo, hace un rato les mostré una puerta, acá les muestro otra. Estas puertas son súper caras, pero se van a dar cuenta que en un asentamiento informal las puertas son una gran inversión y es una de las primeras cosas en las que la gente invierte. ¿Por qué? Porque una puerta la puedes sacar y poner. Entonces, si algún día quiero remodelar mi casa, saco la puerta con mucho cuidado, remodelo y me aseguro que el hueco de la nueva puerta sea el mismo hueco para que encaje la puerta. Entonces, es un elemento de dignidad fácil de mover, de cambiar en cuanto a las circunstancias, y luego esta cosa tampoco es menor. Un ingreso distinto, separado, en una zona donde no hay veredas, con otro material, con otro tipo de elementos. Entonces, esto es parte de ese estudio que en ese momento hice y tratábamos de darle explicación a algunas de las cosas. Ya les hablé de este techito, un techito que permite que la casa siga creciendo, escaleras que aparecen antes que aparezca un piso de arriba, escaleras que sirven para que la casa siga creciendo cuando sea necesario. Entonces, llega un punto en que uno ya planea el piso y en su cabeza tiene el siguiente piso ya. Composición, decoración, ornamento, esto que siempre está, que el segundo piso crezca un poquito más, porque yo soy súper vivo y quiero tener medio metro lineal en toda mi casa, también tiene que ver con ser vivo. El ser informal implica sacarle la vuelta a este sistema que es tan complicado y tan duro. Entonces, esto también es una manera, de tener un poco más área, tener una casa un poquitito más grande. Y una última cosa que es la que hace que los arquitectos nos peleemos con esta situación, un entendimiento muy extraño de lo que es el espacio público. Hace poco salió un reportaje de gente que se apropiaba de las veredas, hacía una cerca, ponía una escalera de cualquier tipo y ahí hacían su segundo piso. Y luego apareció otro reportaje parecido de cómo es que en el malecón de Chorrillos, gente formal también lo ha hecho y hubo todo un debate interesante de retomar. Pero lo cierto es que al principio hablaba de un mecanismo de autorregulación. Si no viene nadie a decirle a este señor que se está tomando una vereda, si nadie lo detiene, él no se va a detener. Ahora, que si esto fuera más largo y cayera de frente a la pista, ahí sí vendría alguien y diría, oye, estás pasando justo por donde pasa la combi, no puedes hacerlo. Entonces, conceptos de la ciudad formal como espacio público, como vereda, como retiro, como propiedad pública, son conceptos flexibles, nuevamente, que se van adecuando a lo que se necesite. Esto es mucho más crecido, es un poco más, entre comillas, evolucionado. Este techito que apareció acá ya fue completado con otro piso de arriba, una casa además con una serie de acabados. Fíjense, además acá hay unas puertas con un balcón que no tiene baranda porque acá algún día aparecerá una escalera para independizar este cuarto, ese tipo de soluciones. Entonces uno ya no piensa en la casa ahora, sino en la casa futuro, en el producto evolucionando. Y esto es bien curioso porque es... ¿Alguien sabe dónde es esto? No es un asentamiento informal. Mirones, ¿no es cierto? Mirones, que es un barrio de vivienda clase media, con algún tipo de asistencia social, clase media, media baja, digamos. Eran pequeñas casitas de un piso, piso y medio, y bueno, este señor luego de los años hizo un siguiente piso, independizado con una hermosa escalera de estilo quinceañera o qué sé yo, y un último piso para el futuro, que todavía no está tarrajeado, pero además una linda decoración alrededor de todo esto. Entonces, no solamente hay esta informalidad en los bordes urbanos, sino hay esta informalidad en todas partes. Nuevamente, que lance una piedra el que nunca ha conocido a una tía que ha hecho un cuarto en una azotea en una casa en Miraflores. Y si que no les hayan dicho ustedes que hagan el proyectito, hijito, ya que eres arquitecto. Y luego hay otro tipo de recursos. Esta queda en Ayacucho, con un poquito de todo. Esta ya es más pintoresca. Una serie de lenguajes, ya esta cornisa se ha vuelto una cornisa mucho más evolucionada. Hay una voluntad de tercer piso, fíjense en la distribución, con muros curvos arriba. Balcón, muy lindo. Por acá aparecen una especie de transformaciones de cabeza clava. Perdón, no era Ayacucho, era Huaraz, me equivoqué. Y esto en realidad es un taller de un grupo de artesanos que hacen de eso su taller y bueno, tiene también un atractivo turístico. Y me gusta mucho, creo que si tenemos un Elliot Tupac en la arquitectura o un Freddy Mamani en la arquitectura peruana, ese es Octavio Chuquiruna. Octavio Chuquiruna era un maestro de obra sin formación académica formal. Y un día una señora lo contrata para que haga un hotel, que no es pero la historia es muy parecida, y le dice, oye, pero antes que empieces a hacer mi hotel,
un hotel de carretera, de esos que cobran por la hora, ¿no es cierto? Antes que empieces a hacer mi hotel, quiero llevarte de paseo para que veas las cosas que me gustan. Perfecto, señora, vamos. Y lo lleva de paseo al centro de Lima y le empieza a decir, mira, este balcón está bonito, mira, esta portada está bonita. La señora sin saber mucho de arquitectura, Octavio Chuquiruna sin saber nada. Luego de eso, este señor se emociona y dice, pucha, esto está muy bacán, y empieza a incorporar estos elementos que si, en fin, alguien pasa rápido y distraído, no llama mucho la atención porque se parece a tantas cosas que hemos visto en el centro de Lima o en centros históricos, pero si uno lo empieza a mirar bien, se da cuenta que las proporciones son raras, que hay una mezcla de estilos muy extraña, que además son de cemento o de yeso, no de los materiales que debían ser, y que finalmente la composición de fachada es un poquito rara, y acá están estos fierritos, ¿no es cierto? No pueden dejar de aparecer, incluso en este hotel. Cosas como que esto no está alineado con esta ventana, detalles quisquillosos que nos hacen a los arquitectos tan antipáticos. Pero es cierto. Entonces, cuando este señor habla de la experiencia, habla de lo mucho que goza haciendo esto. Se ha vuelto famoso en un cierto círculo y ya son varios los hoteles, este queda camino a Ancón, varios los hoteles de Octavio Chuquiruna en diferentes partes de Lima. Una reinterpretación de estas cosas tradicionales de nuestra arquitectura colonial. Y este que conocemos y queremos, el equivalente en el Alto en Bolivia. Si no saben quién es, googleenlo, es muy divertido. Otro maestro de obras creativo, Freddy Mamani, que se ha dedicado a una interpretación mucho más libre que la de Chuquiruna, de colores, motivos, sensaciones, de estas casas de gente que tiene muchísima plata que vive en el Alto en Bolivia. Y el Alto en Bolivia era un poco como decir Comas en Lima, pero un poco más separado. Una zona por la que la gente, una zona que en el imaginario de la gente era una zona pobre. Un poco como esto que decía Jaime al principio de un sector informal con muchísimo dinero. Pues esto era, es gente que ha hecho mucho dinero, con algún tipo de negocio del cual no sé nada. Entonces tienen acá estos salones de espectáculos, la parte de abajo es comercio, acá está la puerta, suben una escalera alucinantemente apoteósica, salones enormes de espectáculos que la gente alquila para matrimonios, quinceañeros o lo que ustedes quieran, y en la parte de arriba, esta cosa que parece un Photoshop mal puesto, es la casa de los dueños, para poder chequear el negocio. Entonces es un edificio híbrido, ahora que están tan de moda los híbridos, ¿no es cierto? Es un híbrido muy bacán que funciona muy bien en el Alto, y sobre todo googleen las imágenes interiores, que no las he puesto, pero son muy divertidas. Y ya para terminar, hay otro estudio que se hizo sobre arquitectura de remesas en Centroamérica. Y esta arquitectura de remesas es una idea muy simple. Familias que tienen miembros viviendo en Estados Unidos que mandan remesas, ¿no es cierto? Y esa plata de las remesas tiene un objetivo muy puntual, o en realidad dos: educación de los hijos y casa. Entonces los hijos mandan plata y mandan fotos de las cosas que les gustan para que la gente construya estas casitas que son una mezcla de una serie de cuestiones, casas con muchísima plata invertida porque están hechas para eso. Entonces, nuevamente lo afectivo, la casa como una especie de centro de la vida, de las experiencias y de las historias familiares. Y como hay guachafo en todos los contextos, creo que no está de más poner este maravilloso edificio, Producción Arquitectónica Nacional, que si no saben la historia, en esta página Perú Fail se las cuenta. ¿Conocen la página Perú Fail? Es divertida. Resulta que este edificio es el original, 1975, hace 40 años que Roche, en México, de un arquitecto llamado Juan Sordo Madaleno, y bueno, hace 4 años un arquitecto local hace esta variante. Aquí ya yo me pongo de mal humor, porque creo que todo el tema afectivo, todo el tema de la emoción y todos los recursos creativos colocados en hacer algo desde lo afectivo, desde las preferencias, acá se pierden. Acá es simplemente una vulgar barata copia mal hecha de algo que además ya existía y estaba mucho mejor logrado en su momento. Entonces, no sé, un par de imágenes para ponernos de buen humor. Jorge Burga es un arquitecto peruano que ha estudiado mucho la arquitectura chicha y hace esta interpretación de lo que los arquitectos hacen, lo que la gente va haciendo y lo que él considera una posible vía intermedia, en la que la chamba del arquitecto consiste en solucionar algunos problemas puntuales, pero incorporar la lógica informal, la lógica de proceso dentro de la arquitectura formal. Y que es muy lindo, un fotógrafo, Adrián Portugal, que se pasea por las playas tomando estas fotos. Nuevamente, ¿no? Lo que soy y lo que quiero ser, soy una señora en agua dulce, pero quiero estar en algún lugar del Caribe con delfines bailando a mi alrededor y un barco pirata que me rescate o algo por el estilo. Y tiene mucho éxito. Si alguna vez lo han visto, en la Costa Verde es un señor que tiene este carrito y que lo empuja bajo el sol todo el verano.
debe hacerse millonario para cuando llegamos a marzo. Y ahora últimamente todo el tema de la gráfica, Helio Tupac, estos son la gente de Ruta Mare, y hay un montón de gente que empezó haciendo estos afiches para los grupos chicha y que ahora han dado una especie de salto cualitativo porque de alguna manera el mercado ha decidido que esto se ha vuelto chévere, cool y bueno, ya. Y nada, acá nos quedamos para ver si hay alguna pregunta o algo.